Episodio número 3199. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios, estamos alcanzando ya el cierre con broche de oro de esta impactante, poderosa y súper especial lección número 7, el pan y el agua de vida, con el texto a memorizar de Éxodo capítulo 16, versículos 28 al 30. Y el Señor dijo a Moisés: ¿hasta cuándo se negarán a guardar mis mandamientos y mis leyes? Miren que el Señor les dio el sábado. Por eso, en el sexto día, les da pan para 2 días. Quédese pues cada uno en su estancia, y nadie salga a su lugar en el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día. Éxodo capítulo 16, los versículos del 28 al 30. La verdad es que esta semana ha sido un antes y un después para cada uno de nosotros, sobre todo porque también hemos contado con los poderosos comentarios teológicos del doctor y pastor Franklin Martí, quien hoy dará la cátedra final. Pero ¿qué cátedra? Yo espero que ustedes estén tan ansiosos y deseosos de escuchar como yo estos comentarios, porque de verdad que hoy vamos a recibir una cátedra sin desperdicios. De paso, que si usted no entiende gran parte de lo que se va a decir en el viernes, si pudo captar ese comentario, va a entender prácticamente todo el contenido. Y es por eso que lo vamos a hacer, ¿verdad?, más adelante en el programa. También, como en cada cierre, vamos a hacer un resumen o un breve repaso de todo lo que hemos visto durante la semana. Al final del programa estaremos compartiendo la vía de contacto de este ministerio, Audios de Bendición, con Omar Medina, y cómo usted puede también sintonizar este programa en otras plataformas, incluyendo Esperanza TV, la cual es una televisora y creadora de contenido de alta calidad para todo el hispanohablante de todo el mundo, porque no solamente en Estados Unidos, sino también en otras partes donde se habla español, pueden escuchar, pueden ver lo que se produce y especialmente lo que se sube cada viernes en relación a los nuevos contenidos de Esperanza TV. Todo esto y más durante este y al final del programa. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, ayúdanos, oh Dios, a poder captar el mensaje del día de hoy, pero también lo que no se haya entendido durante la semana, que podamos captarlo en esta hora, que de esa manera tú bendigas a cada familia representada y que juntos podamos vivir de acuerdo a tu palabra. Favores que te pedimos y te agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El pan y el agua de vida. Ese ha sido el título de la lección durante toda la semana, pero como en cada cierre se hacen algunas recomendaciones. En este caso se recomienda la lectura del libro Historia de los Patriarcas y Profetas, o Patriarcas y Profetas también se llama así, dentro del capítulo 26 del Mar Rojo al Sinaí. Repetimos, el capítulo 26 del libro Historia de los Patriarcas y Profetas, del Mar Rojo al Sinaí. Y a propósito, dentro de este mismo capítulo, noten lo que dice esta poderosa cita. Poco después del incidente con el agua, la nación se enfrentó a un nuevo peligro: los amalecitas, una tribu feroz y belicosa
los atacaron. Los amalecitas no desconocían el carácter de Dios ni su soberanía, pero en lugar de temerlo, se habían empeñado en desafiar su poder. Las maravillas hechas por Moisés ante los egipcios fueron un tema de burla para los amalecitas y se mofaron de los temores de los pueblos circunvecinos. Habían jurado por sus dioses que destruirían a los hebreos de tal manera que ninguno escaparía, y se jactaban de que el Dios de Israel sería impotente para resistirlos. Los israelitas no los habían perjudicado ni amenazado. En ninguna forma habían provocado el ataque. Para manifestar su odio y desafío a Dios, los amalecitas trataron de destruir al pueblo escogido. Durante mucho tiempo habían sido pecadores arrogantes y sus crímenes clamaban a Dios exigiendo venganza. Sin embargo, su misericordia todavía los llamaba al arrepentimiento. Pero cuando cayeron sobre las cansadas, indefensas filas de Israel, sellaron la suerte de su propia nación. Del libro Historia de los Patriarcas y Profetas, dentro del capítulo 26, del Mar Rojo al Sinaí. ¡Qué cita más exquisita! ¡Qué cita más poderosa! Y es que con una cita como esa hay que comentar al menos algo, porque va a haber una preguntita más adelante de esta misma cita, pero pudiéramos adelantar que es increíble cómo los amalecitas estaban desafiando a Dios. ¿Cómo es posible que este pueblo fuera tan soberbio que ni aun viendo lo que Dios había hecho por medio de Israel, por medio de Moisés, a los egipcios y a las naciones circunvecinas, cómo es posible que ellos estuvieran desafiando al Dios del cielo? La verdad es que es una situación terrible que nos enfrentamos incluso en el día de hoy, porque hay mucha gente desafiando al Dios del cielo. Hay mucha gente que no cree más en Dios, que está en ese sentido negando su poder y su autoridad, tratando incluso hasta de cambiar la Biblia y de decir que ya las tradiciones, que eso es ya del pasado, que eso no hay que hacerle caso, que es una cultura machista, patriarcal, narcisista, cuando la Biblia es clara y trasciende todas las culturas y no es para nada machista, no es para nada encasillada en un sistema patriarcal, sino que va evolucionando a medida en que va evolucionando también el pueblo de Dios. Y cada uno va aprendiendo cada vez más hasta que llegamos a Jesucristo, donde todas las luces son dadas y los mismos discípulos escriben acerca de ello. Pero ya para no seguir abundando, vamos a ir a las preguntas y también al breve repaso. Primero, reflexiona en el hecho de que Jetro aprendió acerca del Dios verdadero a partir de lo que Dios hizo por su pueblo. ¿Por qué es válido hoy ese principio? Pregúntate a ti mismo y a tu clase, ¿qué tipo de testimonio presenta nuestra iglesia ante el mundo? ¿Qué mensaje damos acerca de la naturaleza y el carácter de nuestro Dios? Antes de responder a esta pregunta, yo creo que será más que oportuno y bienvenido el poderoso comentario teológico del doctor y pastor Franklin Martí, quien para hoy nos va a dar, como le dije antes, una verdadera cátedra acerca, en este caso, del Dios del Antiguo Testamento. Bienvenido, pastor y profesor. Respecto a que el Dios que presenta el Antiguo Testamento es diferente al Dios que se presenta en el Nuevo Testamento, muchas personas han pasado por alto al menos 3 pasajes bíblicos. El primero es
el que está en Génesis capítulo 15, el versículo 16, donde nos dice: y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no está cumplida la maldad del amorreo hasta aquí. En este versículo, en su contexto, se habla de que los hijos o descendientes de Abraham entrarían en un lugar, en una nación, y pues estarían allí unos 400 años. Es decir, Dios llamó a Abraham para que sea un misionero en Canaán. Recuerden que Abraham fue llamado desde Mesopotamia para venir a Canaán. Abraham no necesitaba un mejor hogar, no necesitaba riqueza, no necesitaba una buena posición. Abraham estaba muy bien en Mesopotamia, pero Dios lo llama a Canaán para ser un misionero. Así que Dios lo trae a Canaán para que enseñe a las naciones enemigas, al cananeo, al heveo, al jebuseo, al eteo, etcétera, etcétera, cómo se debía adorar al verdadero Dios, porque estas eran naciones paganas, idólatras. Dios le está diciendo a Abraham: enseña a estas personas, todavía no es tiempo de tomar posesión de esta tierra, porque la maldad de ellos no ha llegado al colmo, todavía hay gracia. ¿Qué sucede? Dios, como dice aquí, profetiza, especialmente desde el versículo 10 hasta el 15, incluyendo el versículo 16, que el pueblo de Israel entraría. Nosotros sabemos por lo que sucedió a Egipto. Saldrían de allí porque entonces ya se ha cumplido el colmo, la maldad del amorreo. En el momento que Abraham estaba allí, todavía los amorreos, que en este caso están representando a todos los cananeos, las naciones enemigas de Israel, no había llegado al colmo, todavía estaban en gracia. De ahí que Dios da oportunidad a todos para que nos arrepintamos. El segundo texto bíblico es Deuteronomio capítulo 20, los versículos 10 al 14, donde hay una ley de guerra. Esa ley internacional de la guerra, Dios le da un mandamiento a Israel. Ese mandamiento es: cuando te acerques a una ciudad para atacarla, hazle primero una oferta de paz. Si acepta y abre las puertas, todos los habitantes de esa ciudad quedarán bajo tu dominio y serán tus siervos. Y usted puede continuar leyendo ese pasaje bíblico para que usted note todo lo que tiene que ver con esta oferta de paz. Antes de hacer guerra con una nación, Dios le había dicho al pueblo de Israel: ofrécele la paz. De ahí que Dios no está diciendo al pueblo de Israel: destruye a todo el mundo, haz con ellos arbitrariamente. No. Hay una ley de guerra, una oferta de paz. ¿Por qué? Porque el plan es salvar a todas esas naciones paganas que no sigan en idolatría, adorando dioses falsos. Claro está, nosotros sabemos que muchas de estas naciones no aceptaron estas ofertas de paz. Y el último versículo está en Éxodo capítulo 34, los versículos 6 y 7, cuando Moisés le pide a Dios que le muestre su gloria. Y Dios se la muestra diciendo: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la maldad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Este pasaje bíblico deja claro de una vez por todas que Dios es misericordioso, es piadoso, pero también hace justicia. En el trono de Dios hay misericordia y justicia. No una cosa o la otra, sino las dos. Una y la otra. Claro, se puede decir mucho más acerca de estos tres pasajes bíblicos, pero
Con esto es suficiente para que nosotros continuemos estudiando por nosotros mismos y notar que Dios en el Antiguo Testamento es un Dios de amor y que Dios en el Nuevo Testamento es también un Dios de amor, pero también de justicia. Y por último, cuidarnos de no imponer conceptos modernos al Dios de la Biblia, que está actuando en un contexto diferente. Nosotros debemos cuidarnos de no trasladar problemas modernos y formas de pensar, de actuar y culturas de este tiempo a cómo Dios actuaba en el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo Testamento. Son tiempos muy diferentes y Dios alcanza al ser humano donde Él está, porque al fin de cuentas su plan es salvación. Muchísimas gracias, doctor, por este gran comentario, cerrando con broche de oro esta serie de comentarios y la lección de la semana, ¿verdad? Tal y como usted dice, que mucha gente anda diciendo que Dios, ¿verdad? El Dios del Antiguo Testamento es supuestamente diferente al del Nuevo, que el del Antiguo es muy rudo, el del Nuevo es más amoroso. Sumamente interesante los tres pasajes que usted hace alusión en favor de la realidad de que es el mismo Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo. A saber, Génesis 15:16, sobre la maldad del amorreo, ya que habla, como usted bien menciona, que los hijos de Abraham estarían nuevamente en Canaán luego de la esclavitud, ya que cumplirían el mandato de predicarles a todos los cananeos, pero también el segundo texto, Deuteronomio 20, del 10 al 14, ya que habla de la ley internacional de guerra, haciéndole una oferta de paz, ya que el plan era salvar esas naciones paganas. Y el último texto, que es uno de mis favoritos, Éxodo capítulo 34, versículos 6 y 7, cuando Moisés pide ver la gloria de Dios, y Jehová se describe a sí mismo como misericordioso y piadoso, tardo para la ira, pero a la vez grande en justicia y en bondad. En conclusión, es el mismo Dios, y como usted menciona, debemos cuidarnos de no generar anacronismos, a saber, pensamientos del siglo XXI, aplicándolos a textos de cientos de años pasados. Debemos dejar que el texto nos hable sin imponerle nuestros preconceptos e ideas. Ahora sí, respondamos a la pregunta: ¿qué mensaje damos al mundo acerca de la naturaleza y el carácter de nuestro Dios? Aquí escribí: esto no nos exonera de ser ejemplos o cartas leídas al mundo para poder revelar el carácter de Dios, aplicando el mismo principio de Moisés y el pueblo de Israel para Jetro. Necesitamos manifestar el poder de Dios en nuestra vida para que los Jetros modernos conozcan al Dios verdadero. Eso escribí yo. ¿Qué escribiste tú? A continuación se nos invita a leer nuevamente Primera Carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 4, Primera de Corintios 10, 4, para responder a la pregunta: ¿qué debería enseñarnos esto acerca de la antigua herejía, sostenida aún por algunos, según la cual el Dios del Antiguo Testamento era vengativo, iracundo e implacable, en contraste con Jesús? ¿Cómo muestra este versículo lo erróneo de esa creencia? Acompáñame a la lectura de la Santa Palabra de Dios. Primera Carta a los Corintios, capítulo 10, y el versículo 4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Ahí está lo que dice Primera de Corintios 10:4. Ahora sí, respondamos a la pregunta: ¿cómo muestra este versículo lo erróneo de esa creencia?
Aquí escribí, añadido a lo que explicó magistralmente el doctor y pastor Franklin Martí, aquí vemos que el mismo Pablo, quien vivió en el periodo de conformación o de redactarse el Nuevo Testamento, tumba la herejía de creer que el Dios del Antiguo Testamento era diferente, sino más bien confirma que en esas historias registradas ahí son para nosotros que estamos en el tiempo del fin. Esa es nuestra respuesta. Y es que ustedes pueden todavía abundar aún más. Cuánta tela que cortar, cuánto contenido que comentar, porque definitivamente hay una comparación muy bonita de Jesús del Antiguo Testamento y el Jesús del Nuevo, que es el mismo Dios. Jesús era el agua de la roca, Jesús era la nube, era la columna, Jesús era todos los símbolos de la protección y bendición del Antiguo Testamento. Lo mismo para el Nuevo. A continuación, entonces, se nos invita a leer, pero no lo vamos a hacer por razones de tiempo, ya que tenemos que pasar al breve resumen. Pero la idea es que la cita que vimos de Elena de White acerca de cómo los amalecitas tuvieron la oportunidad de conocer al Dios verdadero, la idea es compararla con la actitud de Jetro. ¿Qué lecciones podemos aprender de esto acerca de por qué Dios trajo juicio no solo sobre ellos, sino también sobre muchos grupos humanos de la antigüedad con lo que Israel entró en contacto? Aquí escribí, una vez más, gracias a la luz contenida en el poderosísimo comentario del doctor y pastor Franklin Martí, junto a esta cita de la mensajera del Señor, quedamos claros de que Dios les dio oportunidades más que suficientes para los amalecitas y las demás naciones cananeas arrepentirse. Pero tristemente, la mayoría ni aceptó la oportunidad del pacto de paz y mucho menos reconoció como Jetro que Dios era el único Dios verdadero. Por lo tanto, ellos mismos, no Dios, ellos eligieron su destrucción, porque no eran naciones inocentes, sino perversas que saqueaban, destruían todo a su paso, hasta entre ellos mismos se mataban. Eso escribí yo. ¿Qué escribiste tú? Y es que hay tanto y tanto que decir que uno debe de ir resumiendo. Pasando entonces al breve repaso, durante toda esta semana que hemos estado abordando la lección número 7, el pan y el agua de vida, estuvimos viendo primero en la parte del sábado-domingo aguas amargas y cómo este primer milagro, después del cruce del Mar Rojo, fue una especie de chasco para el mismo Moisés, ya que vio al pueblo murmurar con las aguas amargas, cuando Dios ya los había hecho pasar en seco al Mar Rojo. Ellos no tenían en ninguna necesidad de estar murmurando, sino pedirle al Dios del cielo que pudiera, en ese sentido, darle esa agua dulce. Y así, finalmente, Dios lo hizo por misericordia. Noten bien, el Dios del Antiguo Testamento, ese es el Dios que dicen algunos que es diferente. No, el mismo Dios que da otras oportunidades. Ese es el mismo Dios que estaba trabajando en el Antiguo Testamento. Viendo también la parte del lunes, estuvimos viendo codornices y maná. Nuevamente se quejaron los israelitas acerca del hambre y acerca de la carne. Y Dios le dio abundante pan, abundante codornices, que incluso eran hasta como el polvo de la tierra, como arena del mar. O sea, Dios dio comida hasta que se saciaran totalmente, pero les había indicado que no debían de ir a recoger el séptimo día. Por eso le daba una doble porción en la parte del viernes. En la lección del martes estuvimos viendo el agua de la roca, y yo creo que ahí estamos más que claros en cuanto a cuál roca se refería. Esa roca era Cristo, el que
de él brota agua de vida, pero en este caso le dio agua de una roca en medio del desierto. También en la parte del miércoles estuvimos viendo Jetro y ese ejemplo maravilloso de humildad que nos dio Moisés cuando aceptó el consejo de Jetro y se hizo la primera estructura de liderazgo del pueblo, de hombres de virtud, que serían nombrados jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10. Y en la parte del jueves estuvimos viendo el pan y el agua de vida. Y aquí fue donde primera vez vimos en la semana lo que dice 1 Corintios 10:11, que las cosas que se escribieron fueron para nosotros que estamos viviendo en el tiempo del fin. Y aquí veíamos una evidencia de que el Antiguo Testamento es una amonestación, es una advertencia, es útil para nosotros que estamos viviendo en los días finales y por esa razón no debemos obviar sus enseñanzas. De paso, también vimos que el mismo Cristo estaba revelado y contenido como ilustración en lo que era el agua y el maná. O sea, Cristo, el agua de vida, en lo que dijo Juan capítulo 4 del 7 al 15, a la mujer samaritana, la interacción de Jesús, todo eso, pero también en la parte de Juan 6 del 31 al 51, cuando le habló a los judíos y les explicó que Él era el pan de vida que había descendido del cielo. En resumidas cuentas, el único que puede llenar de paz, de alegría y felicidad es Cristo y nadie más. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido esta semana? Hemos aprendido que Jesús es el pan y el agua de vida y que no tenemos nada que buscar en este mundo, que no tenemos nada que ir a perseguir tras las cosas terrenales, lo que únicamente Dios puede darnos. Estamos hablando de llenar el vacío existencial, de darle propósito, sentido a nuestra vida y poder ser felices para siempre al lado de nuestro Dios. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Ayúdanos, oh Dios, a aplicar todo esto que hemos aprendido, pero también para poder compartirlo, que seamos una carta leída, para que tu carácter sea reflejado en nuestro carácter, que nosotros podamos, oh Dios, brillar para ti, que esa gloria que emana del cielo pueda ser la gloria que nosotros manifestemos, el hacer tu voluntad, el vivir la vida que tú nos has encomendado vivir y que de esa manera podamos traer alegría no solamente a nuestra vida, sino también a las de todo el que nos rodea. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere con la ayuda de nuestro Dios para la próxima semana, la lección número 8, el pacto en el Sinaí. Y ahí estará con nosotros nuestro amigo y hermano Omar Medina con su asesor teológico, Humberto Méndez, en todo esto que tiene que ver con la lección número 8. Repetimos, el pacto en el Sinaí. Luego su servidor, junto al doctor y pastor Franklin Martí, estaremos en la lección número 9, cómo vivir la ley. Esta semana hemos estado abordando la lección número 7, el pan y el agua de vida, con el texto a memorizar de Éxodo capítulo 16, versículos 28 al 30. Y el Señor dijo a Moisés, ¿hasta cuándo se negarán a guardar mis mandamientos y mis leyes? Miren que el Señor les dio el sábado. Por eso, en el sexto día, les da pan para 2 días. Quédese pues, cada uno en su estancia, y nadie salga de su lugar en el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día. Éxodo capítulo 16, los versículos del 28 al 30.
Y tal y como lo habíamos mencionado al principio del programa, compartimos de qué manera usted puede sintonizar este programa y ver todo el contenido de Esperanza TV. Es simplemente yendo a la página esperanzatv.net, esperanzatv.net, todo pegado. Y también usted puede sintonizarnos, obviamente, por medio de el YouTube, por medio de los podcasts de Omar Medina, de este programa o de este ministerio, mejor dicho, Audios de Bendición, y de este programa específicamente, Estudio Sistemático de la Biblia. También está el canal de WhatsApp. Y para todos aquellos que no lo tengan y a los que lo tengan también, síganlo compartiendo y promoviendo. Pueden también comunicarse con nosotros vía WhatsApp al 484-838-8989, más 1-484-838-8989, y también con su servidor al 484-599-2831, más 1-484-599-2831. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay amor y paz en Cristo Jesús.